Este video fue producido gracias a los Patreon, que llegaron a la meta que yo puse en joda pensando que jamás íbamos a alcanzar, pero que finalmente lo hicieron. Ahora me toca revisar cada arco del anime de Pokémon por la eternidad, así que un aplauso para todos ellos. Links en la descripción. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste que una serie del estilo de Pokémon tenía cierto grado de profundidad y te la pusiste a ver de nuevo? O si no querés usar esa palabra profundidad, podrías simplemente preguntarte por qué trascendió tanto y se volvió tan popular. Más allá de que fue la serie que le dio impulso global al género de... Hey bachines, vean esta serie semanal, les prometo que no les voy a vender un bicho nuevo por capítulo para comprar el jueguito. Se los juro por la madre loquendera que me parió. Ya exploramos hace un culo de tiempo los hipotéticos motivos de por qué el anime de Pokémon ya no te importa. Pero esta serie de videos y puntualmente este primero que estás viendo, imaginando que la gente en Patreon va a seguir pagando para que yo haga estos videos, lo vamos a desarrollar de una manera similar, porque antes de que Pokémon se volviera el fenómeno imparable que es hoy en día, fue un proyecto, fueron cúmulos de ideas y fueron decisiones que tuvieron que cambiarse sobre la marcha para adaptarse al éxito que se estaba teniendo y que en ese momento daba la sensación de que no estaba en los planes originales, como se pudo apreciar en entrevistas con responsables de ese entonces y hasta en el mismo tráiler de la película de Mewtwo, lo cual tendría sentido si lo relacionamos al hecho que los juegos de Gold y Silver estaban siendo producidos como los últimos y mejores juegos de Pokémon. ¿Por qué la primera temporada fue tan especial? ¿Por qué es tan diferente a otros arcos posteriores? ¿Y por qué intentan evocar de diversas maneras la épica del primer viaje de Ash y compañía? Para descubrirlo hay que darle un enfoque diferente al video, ya que no se puede definir el primer arco sin antes conocer a quien le dio forma al mundo animado de Pokémon en sus inicios. El señor Takeshi Yudo, de quien ya hablamos en este otro video, fue un guionista veterano ya en los tiempos cuando Pokémon daba sus primeros pasos como serie animada, pero uno de los trabajos más relevantes y que podemos inferir tuvo cierta continuidad a nivel artístico en la primera temporada de Pokémon fue la serie de Minky Momo, o como se la conoció en su fugaz arribo por Latinoamérica gracias a las perversas y depravadas mentes de Harmony Gold, las aventuras de Gigi. Les hago una pequeña sinopsis. Minky Momo recae en el subgénero de Mahou Shoujo, o sea de chica mágica, pero no como lo entendemos ahora, tipo Sakura o Sailor Moon, sino que Momo se transformaba en una versión adulta de ella para resolver problemas poniéndose en distintos roles laborales de mujer independiente, como enfermera, policía, jinete, entre otros fetiches. La cosa es que esta serie, por su composición, por el carisma de su protagonista y por la temática en general, se volvió una obra de culto que perdura hasta hoy en día. Lo interesante de Minky Momo que no fue el hecho de que relacionaran la serie con uno de los mayores terremotos que hubo en Japón, una especie de creepypasta por si la quieren buscar, sino que fue la curiosa relación que sostuvieron el estudio responsable de animar la serie y los encargados de fabricar el merchandising. La serie arrojaba buenos números, es más, logró conquistar no solo al target de audiencia principal, ya que era una serie para público infantil, sino también a los degenerados que iban en busca de muñecas para hacerles vaya uno a saber qué cosas. Esta relación entre el estudio y los dueños de la patente de Momo se fue desgastando con el tiempo, lo que desencadenó en spoiler la muerte de Momo en los últimos capítulos. Pero ya van, ¿qué mierda tiene que ver esto con Pokémon? Bueno, la verdad que tiene mucho que ver, ya que el tratamiento que le dio Takeshi Yudo, su visión sobre el personaje, lo hizo tomar una idea que en papel era sencilla, inocente y apta para todo público, pero que a su vez forjó a su personaje para que recorra un camino de aprendizaje en capítulos unitarios, descubra los lazos que tiene con su familia adoptiva y finalmente, según los eventos desafortunados e involuntarios que rodearon la producción de la serie, dejó que su personaje muera, aunque medio también entre comillas porque, spoiler de nuevo, Momo renace como un ser humano, dejando un bache de 10 capítulos por delante que no tienen mucha importancia, porque el final de la serie real y concreto fue el capítulo donde el camión del Isekai se la lleva puesta, así que podríamos decir que fue una muerte simbólica más que nada. Obviamente desconocemos los detalles de cómo o por qué Yudo fue puesto a cargo de sacar adelante la serie de Pokémon, pero lo que sí sabemos es que las similitudes con su trabajo más reconocido, Minky Momo, son evidentes. Quizás en algún momento retomemos el tópico y los terminemos de definir, pero ahora hablemos de otra cosa.
Este es uno de los puntos más importantes que define al anime de Pokémon y que lo distingue de otras producciones, además de ser uno de los elementos más determinantes para mucha gente que optó por no ver Pokémon más nunca en su vida hasta que se cruzó con la noticia de que Ash perdió la Liga Kalos o que aparecían Brock y Misty en Alola. El anime de Pokémon en sus etapas más tempranas estaba pautado como una serie anual, es decir, que contendría una cantidad tentativa de 64 a 70 y algo de capítulos, según la necesidad así lo requiera, a diferencia de sus temporadas más actuales que se llegan a estirar por 4 años en el caso de Diamante y Perla o 2 años en el caso de Alola, cuando se dieron cuenta que no tendría mucho sentido alargarlo por más tiempo. Esto es fundamental porque forma parte de un modelo de negocios tan cíclico que engloba la marca de Pokémon como un todo y que arrastra al anime como uno de sus pilares más importantes. El video que mencioné al principio y que hice hace unos quichicientos años todavía sigue vigente, así que pueden chusmearlo si gustan como anexo a este, así no me voy tan a la mierda con el tema. Retomando, el anime cuenta con una fórmula que me gusta denominarla la fórmula Doraemon. Dejen que les explique, aunque ya se darán cuenta por dónde quiero ir. Como sabrán, Doraemon es un manga que spawnea a finales de la década de los 60, que consigue una adaptación animada de 26 capítulos en el año 73 y otra que arranca en el 79 y que no paró nunca, manteniendo intacta la esencia hasta el día de hoy, llevando acumulados una cantidad ridícula de episodios, muchos largometrajes y una popularidad que no paró de crecer hasta convertirse en un icono cultural. Con el anime de Pokémon pasó lo mismo, salvando las distancias entre ambas producciones, quizás porque las series de corte Kodomo, o sea, series para infantes, perduran más en el tiempo gracias a su fórmula de episodios autoconclusivos que no rompen el status quo hasta que un factor externo como el desgaste del producto base termine por obligar un cambio radical. Lo mismo corre para otros títulos como Beyblade o las millones de series basadas en juegos de cartas. Ponele. Bueno, sí y no. A grandes rasgos, lo que vemos en el primer arco es a un protagonista que empieza su viaje, se encuentra obstáculos en el camino y llega a su meta, que es la Liga Índigo o la Liga Nil, como quieran decirle. Este es el primer punto donde se quiebra el interés de la audiencia, ya que al enganchar el anime desde cero uno piensa, bueno, ok, Ash perdió la liga contra su clon malvado, pero seguramente la próxima la va a ganar, ¿cierto? Pobre e ingenuo yo del pasado. Entonces sigue viendo con un interés renovado al encontrarse con nuevas metas a cumplir y quizás retomar asuntos inconclusos. Le hace volver a ver a Butterfree o a Primeape o a Pidgeot o abrir la Pokébola GS de una reputísima vez. Acuérdense que la serie está compuesta por historias que empiezan y terminan dentro del mismo capítulo o de varios, tal como se vio en los capítulos del Santana o el reto de gimnasio de Sabrina. Esto permite que el lapso de atención del infante sea la duración completa de ese capítulo, evitando un posible desconche en la continuidad de la serie y dándole la posibilidad al espectador de retomar en cualquier punto sin perderse de mucho, tal cual sucede con Detective Conan, salvando las distancias de nuevo claro, en donde la historia avanza solo cuando se cruzan con los hombres de negro, y lo demás son casos autoconclusivos, situación muy familiar para quienes vieron en su momento el anime de Pokémon y se emputan al ver que Ash no crece o pierde siempre. Desconocen el simple hecho de que no es una serie pensada para el adulto promedio que no tiene tiempo y que si lo tuviese, lo gastaría en buscar una serie que le genere satisfacción de ver una historia en movimiento, en lugar de ver 18 temporadas y saber que no pasó ni un solo año. Así que podríamos responder que la estructura episódica funciona, pero para un determinado público. Lo que conocemos como storytelling, o la forma de contar una historia, es también muy importante, pero nos encontramos con este tipo de series con la fórmula Doraemon, que desafían algunos parámetros ordinarios para poder contar dichas historias. Es por eso que no suelo hablar de historia o trama cuando hablo de Pokémon, sino de un contexto, porque resulta mucho más fácil y didáctico explicárselo al pobre individuo que te pregunta de qué trata Pokémon o por qué Pokémon es infinito más uno. Imagínate explicarle que dependiendo con quién hables, te va a decir que empieza con Ash y Pikachu en primera instancia y se prolonga por unos, no sé, 1000 y tanto episodios, termina el viaje en Sinnoh, en Kalos, que lo rebotean unas 3 veces sin contar las películas nuevas, pero que en la tercera película, tercera de 22 que hay por cierto hasta la fecha, cumplió un año viajando con Pikachu, o que sigue teniendo 10 años y es el mismo desde que arrancó la serie con esa edad. Así que mira, para evitar ese rollo simplemente menciono un contexto. Si estás acá de pura casualidad y viviste unos 20 años encerrado en un frasco de mayonesa, déjame contarte que
porque Pokémon trata sobre las aventuras de un joven de 10 años, justamente, llamado Ash, o Satoshi, que quiere ser el mejor maestro Pokémon del mundo, y su Pikachu, una rata que escupe rayos cuando le tocan el culo. Su viaje consiste en recolectar una cierta cantidad de medallas en la región de turno que le otorgan el derecho a participar en un torneo para agarrarse a palos contra otros entrenadores y obtener el título de maestro Pokémon, y de paso cerrarle la boca a su archirrequete contra rival Gary. No necesitas saber absolutamente más nada del contexto, ya que hasta el día de hoy el núcleo de la premisa se sigue manteniendo intacto, con las variaciones correspondientes en las sagas intermedias como la Liga Naranja, del cambio de gimnasios por Trials en Alola, y obviamente los personajes secundarios que le hacen el aguante a Ash. Y ya que estoy, hago un paréntesis para esos personajes. El anime de Pokémon es una de esas series que no tienen personajes necesariamente para contar una historia principal, es decir, que el peso argumental de los personajes reside en otros aspectos menos honestos, digamos, porque como mencioné antes, solo tenemos un contexto y un status quo que es irrompible, por lo cual los personajes están ahí en función de la estructura que los envuelve. Por ejemplo, Ash en un principio se cruza con Misty, que casualmente tenía una bici para que Ash pudiera escapar de los Spearow, lo que abrió el conflicto entre ambos, o sea, la dichosa bici. Conflicto que no se vuelve a tocar hasta mucho tiempo después. Por su lado, Brock, quien a falta de una figura paternal, maduró a muy corta edad mientras cuidaba su batallón de hermanos, uniéndose al party de Ash para cumplir finalmente su sueño, cerrando así un arco de personajes, al igual que Misty, mucho después, en fucking Battle Frontier, cuando volvieron a Kanto. Brock y Misty representan arquetipos de personaje que complementan la personalidad de Ash, o por lo menos eso debería haber sucedido, ya que el hecho de que su existencia en el tiempo sea tan lineal nos ayuda a ver a los personajes como simples elementos descartables, limitando su función real como personaje. A Brock lo rajaron por asuntos relacionados al racismo durante las Islas Naranja, pero luego vuelve a pedido de los fans en Johto, quedándose hasta finales de Sinnoh. Misty se queda hasta finales de Johto por ser más popular que Crystal o Marina, pero al ocupar el rol de personaje femenino principal, naturalmente tarde o temprano la descartarían, como explicamos en este otro video. Charizard, Bulbasaur y Squirtle se van para dejar a Chikorita, Cyndaquil y Totodile porque son mejor publicidad para los nuevos juegos. Blaziken le gana el encuentro a Ash por el mismo motivo, que es el de promocionar los nuevos juegos. Creo que acá vamos encontrando un patrón en todo esto, ¿no? Pero llaman, si en Black and White tenían una protagonista como Hilda, ¿por qué usaron a Iris? Bueno, la respuesta fácil, aunque nunca nadie te la va a decir jamás, sería que al intentar evocar, entre comillas, la nostalgia y replicar la fórmula inicial del anime, Iris llenaría ese espacio de relación conflictiva permanente y de pendeja rompepelotas que ocupaba Misty. Lo mismo con Sylan, que vendría siendo el nuevo Brock. La respuesta difícil y para nada racista la podés encontrar si mirás el título. Pero mis amigos, no todo es negocios, racismo y netorare. Gracias al equipo encabezado por Takeshi Yudo y Yuyama, quien dicho sea de paso laburó codo a codo con Yudo en producciones como Minky Momo o Go Shogun, dos obras que no hace falta decirlo son de culto y que gracias a ellos pudimos disfrutar capítulos realmente bien llevados que captaron perfectamente lo esencial del mundo que se reinterpretó para la serie. En este arco en particular, Yudo supo laburar las ideas principales del juego para reinterpretar hechos que, de tener a Red suspensiveando durante 70 y pico de episodios, no habría tenido el mismo impacto ni sentido, presentándonos una visión con temáticas coloridas y amigables en el exterior, pero reflexivas y crudas por momentos, que dejan a trasluz el doble mensaje que describe muchas veces con sutileza las facetas más humanas de Ash y compañía, como el miedo a perder a alguien cercano, afrontar la derrota varias veces, curiosidad por lo desconocido o incluso tragedias familiares como la de Sabrina y la del Dr. Fuji, entre otros subtextos que reaparecen muy seguido al comienzo y que posteriormente se van dejando de lado con el tiempo. Antes de que empiecen con que el mejor capítulo es el de X temporada porque X cosa, déjame decirte que, además de estar equivocado, sos una persona que tiene problemitas. Bueno, no, en realidad el que tiene problemitas creo que soy yo porque tengo que reseñar más de 20 años de serie. Esto obviamente es discutible, pero me baso pura y exclusivamente en que el primer capítulo no solo es una fabulosa carta de presentación de Pokémon, sino que además, como producción audiovisual, utiliza todos y cada uno de los elementos de storytelling necesarios que cualquier historia debería tener. La primera escena abre con la batalla del Nidorino y del Gengar en el estilo de Game Boy clásico y hace la transición al escenario real, entre comillas, de una batalla Pokémon, lo cual Ash no puede dejar de ver. La vieja entra y lo obliga a que se duerma
o que se quede mirando al profesor Oak en un canal aparentemente educativo. La escena en sí nos pone en un contexto, nos describe al protagonista, su meta principal, pero lo más importante es el símbolo de la Pokébola y lo que esta representa dentro de la narrativa visual de la serie. El gesto que hacen al lanzarla, el primer plano del objeto mientras está girando o la pose de victoria que hace Ash utilizando su reloj. Le da un peso icónico que no está presente en los juegos. Seguimos con la escena donde rushea hacia el laboratorio de Oak, encontrándose a su rival Gary, que la picantea antes de irse con su grupo de porristas, dejando que Ash se quede con un Pikachu que, de primeras, es defectuoso. En esta escena inferimos que Ash vive en un pueblito rural y que ni ahí se salvan de vivir en una sociedad clasista, ya que Gary le recuerda que, al tener un abuelo en el negocio de los Pokémon, es mejor que él, y que Ash, al ser un improvisado sin plata, va a vivir como un fracasado el resto de su existencia, siendo Gary el objetivo principal a derrotar en un futuro, incluso me atrevería a decir que más relevante para Ash en su lista de prioridades, al tratarse de un reto personal. Cuando Ash recibe su Pikachu, también vemos el énfasis marcado en la Pokébola, como un objeto que sirve para transportar de un lado a otro a los bichos, pero que en el caso de Pikachu es una prisión infumable en la cual no está dispuesto a regresar, llevándonos al punto de conflicto principal, ya que los entrenadores llevan a sus compañeros ahí dentro. Es el símbolo de su jerarquía ante los Pokémon que ellos entrenan. No se trata nomás de una simple herramienta. Pikachu, al igual que a la Pokébola, también está rechazando a Ash como entrenador, no lo respeta. Todo esto obviamente ante la perpleja mirada del proletariado y sus cacerolas. En la escena siguiente, el entrenador novato se manda él solo a capturar un Pidgey, obviamente sin suerte, después de ceder ante el Pikachu que no le daba ni 5 de pelota, cruzándose también con un Rattata y un Spearow bien vergas. Acá vemos varias cosas interesantes. Aprendemos que el sistema de captura es igual al juego y que sin un Pokémon que te haga el aguante es peligroso hincharle los huevos a un Pokémon salvaje. También vemos como ciertamente hay un grado alto de comunicación entre Ash y Pikachu mediante las palabras, dando la pauta de que los Pokémon son animales extraños con un tipo de inteligencia capaz de entender a los humanos de forma directa, ya que el mismo Pikachu se caga de risa de la información que sale del Pokédex. Acto seguido, tras tirar la piedra y hacer reaccionar al Spearow, se nos muestra en pocos segundos y sin palabras algo increíble que jamás volvieron a repetir, que es la vista subjetiva de un Pokémon y cómo este percibe los colores en pleno movimiento. La puta madre, ¿por qué no volvieron a hacer esto después? La secuencia continúa con Ash y Pikachu rajando por su vida y Pikachu cayendo por los ataques de los Spearow, arrojándose al río cercano y encontrándose con Misty. Acá lo interesante es ver el correctivo que le aplica Misty y la increíble fauna marina que había en un puto río común y corriente. Ah, y ver cómo una piba levanta por los aires como si nada al protagonista, usando una caña de pescar. Pero bueno, esto es más que nada una escena de transición. Una vez que le toma prestada la bici para no devolvérsela jamás y resguardar a Pikachu en la canasta, los Spearow alcanzan a Ash y lo hacen caer, desencadenando lo que posiblemente sea la mejor escena de la serie. Veamos. Cuando Ash toma la bici y se adentra más y más en el campo, aparecen nubes de tormenta, un recurso narrativo que se utiliza para transmitir que todo se está yendo bien a la mierda. Ash y Pikachu caen, pero Ash insiste con proteger a la rata diciéndole que entre a su Pokébola. De nuevo el énfasis, pero esta vez no como transporte ni como prisión, sino como un refugio. Pikachu en este momento rechaza entrar en la Pokébola por el motivo opuesto al que lo hacía al comienzo, y tomando fuerzas de la nada se lanza contra los Spearow después de escuchar y comprender otra vez, de forma directa, las palabras de Ash, desintegrando a los pájaros, o eso es lo que podemos llegar a pensar porque no los estaremos moviendo por ningún lado. Lo que sigue es el cielo aclarándose, señal de que todo volvió a la normalidad, y presentando un Pokémon que ni el Pokédex tiene idea de qué carajo es, vendiéndonos con antelación de 3 años los juegos de Gold y Silver y también la idea de misterio y que hay más bichos sueltos por el mundo. Como ven, el capítulo no solo tiene una narrativa muy prolija y encaminada hacia la construcción del mundo Pokémon, como algo mucho más amplio que en los juegos, también cuenta con una de las versiones menos artificiales de Ash hasta la fecha. El señor Takeshi Yudo quería desarrollar a Ash para que cuente su historia, no para que ande vendiendo juguetitos, tal cual pasó con Minky y Momo. Es por eso que más adelante no dejan que Ash salga del personaje aventurero con iniciativa y que es una especie de prodigio para las batallas, pero que por motivos de fuerza mayor debe perder la liga a toda costa. En un solo capítulo vimos cómo Ash se muestra interesado en un deporte competitivo, ansioso por su viaje, llegando tarde a un día importante, frustrado por ver a su rival que lo basurea en todo momento y por no conseguir a uno de los 3 Pokémon iniciales. Vimos cómo se desarrolla su relación con Pikachu, que es atravesada por una completa apatía y desconfianza por parte del bicho y cautela por parte de Ash, seguido de preocupación, miedo y finalmente la redención de Ash como entrenador. Todo esto en un solo capítulo y en menos de 20 minutos. ¿Saben cuánto
¿cuánto tuvo que pasar para poder ver un capítulo similar de estas características? Unos 15 años. Personalmente no tengo dudas de por qué el anime de Pokémon tuvo tanto éxito. Si bien Yudo no realizó el trabajo de guionista y dirección en la totalidad de episodios, fue quien supervisó la serie hasta finales de Johto, incluyendo películas y el especial para TV de Mewtwo, el cual él también escribió, siendo su último trabajo para la serie animada. Por eso considero que a pesar de algún que otro capítulo medio flojito o aburrido, la primera temporada tiene su magia y encanto particular, más allá de cualquier rastro de nostalgia, al no depender de peleas explosivas a 400 FPS o de una historia compleja a largo plazo y de múltiples capas para cumplir con el espectador, sino todo lo contrario. Lo único que necesitó Yudo fue aplicar su visión y experiencia en el campo para darle otra vuelta al mundo de Pokémon, que recordemos, para la fecha de estreno ya existía, además del juego, el manga de corte comedia bizarra Pocket Monsters y Pokémon Special, que, en palabras del mismísimo Satoshi Tajiri, es la representación más cercana que existe del mundo de Pokémon. Así que crear un clásico teniendo ya historias que contaban lo mismo no pudo haber sido una tarea muy sencilla. Pokémon, get on the